Introducción a la economía internacional. ¿Cómo funciona la economía? Específicamente una economía de mercado. Para este fin, nos apoyaremos en el diagrama del flujo circular revisado y ampliado, que se encuentra en el libro de Fundamentos de Economía de Paul Krugman. Tenemos un grupo amplio de personas, que viven dentro de los límites de un determinado territorio, y que comparten costumbres, cultura y otros aspectos, llamados hogares. Estos se organizan como sociedad y conforman un Estado. Esta sociedad requiere satisfacer ciertas necesidades de alimentación, vestido, vivienda, educación, transporte y entre otras. Es entonces que aparecen las empresas para cubrir estos requerimientos. Y la dinámica comienza así. Los hogares, dueños de factores productivos, ofrecen sus recursos, tierra, trabajo y capital, en el mercado de factores, que las empresas demandan para producir. Y a cambio éstas hacen los pagos respectivos a los dueños de los recursos, en forma de salarios, dividendos, intereses y arrendamientos. Esta actividad genera ingresos a los hogares, pero tienen que destinar una parte en forma de impuestos al Estado. Después de pagar los impuestos, las familias dividen su ingreso disponible. Una parte la destinan al consumo para pagar primeramente por los bienes y servicios que necesitan. Y la parte que les queda la destinan al ahorro, ofreciéndolos en los mercados financieros. ¡Oh! ¡Oh, qué buena noticia! Queridos amigos, se apertura la economía. Y nos interrelacionamos con el exterior. Establecemos relaciones de comercio, comenzamos a vender al exterior y las exportaciones generan flujos de entrada a la economía local y flujos de salida al exterior por medio de las importaciones. El exterior se integra a la economía local, motivada por las relaciones de comercio, y decide participar en los mercados financieros colocando préstamos y comprando acciones. Así también, el exterior necesita fondos para sus actividades y solicita préstamos y vende acciones. El Estado necesita fondos, en forma de empréstitos públicos de los mercados financieros, para poder cubrir sus gastos en bienes y servicios que requiere, además para hacer las transferencias correspondientes a sus actores internos. Las empresas no se quedan atrás y recurren a los mercados financieros para hacer frente a sus obligaciones con sus acreedores, proveedores de factores, proveedores de bienes y servicios. Y como es de esperar, las empresas reciben los ingresos correspondientes por la venta de sus productos. Como podemos ver, cuando las decisiones de producción y consumo son tomadas por los consumidores y por los productores, estamos frente a una economía de mercado. Este modelo resume la dinámica de una economía de mercado abierta al exterior. Adicionalmente podemos comprobar que los flujos monetarios concuerdan con la producción total. Y en palabras de los autores del diagrama, si sumamos el consumo privado, la inversión de las empresas, el gasto público y las exportaciones para luego restarle las importaciones, obtendremos el gasto total en bienes y servicios finales que la economía ha producido. ¿Qué estudia la economía internacional? Todos los aspectos de la economía de una nación, sus industrias, niveles de ingreso y empleo, así como estándares de vida, se vinculan con las economías de sus socios comerciales. Esta interdependencia toma la forma de movimientos internacionales de productos y servicios, trabajo, empresas comerciales, fondos de inversión y tecnología. De hecho, las políticas económicas nacionales no se pueden formular sin evaluar sus impactos en las economías de otros países. Tanto los individuos como los países se interrelacionan motivados según sus propios intereses y objetivos. Es así que, toman decisiones para acercarse unos a otros a través del comercio y las finanzas. Pero este acercamiento no es sencillo de hacer en primera instancia, pues la economía mundial presenta problemas diferentes para cada nación. En consecuencia, la comunidad económica internacional busca superar sus diferencias por medio de la cooperación internacional. Entonces, la economía internacional estudia aquellos temas que se plantean debido a los problemas específicos de la interacción económica entre países soberanos. Hay 7 temas recurrentes en el estudio de la economía internacional.
1. Las ganancias del comercio. 2. Los patrones del comercio. 3. El proteccionismo. 4. La balanza de pagos. 5. La determinación del tipo de cambio. 6. La coordinación internacional de políticas y 7. El mercado internacional de capitales. Ganancias del comercio. El intercambio de bienes y servicios entre países puede generar circunstancias que los beneficien mutuamente, como generar economías de escala, la especialización en la producción, tener más variedades de productos para consumir y entre otros aspectos. Patrones del comercio. Responde a la pregunta: ¿quién vende qué a quién? Antes de dar respuesta se toma en cuenta ciertos criterios como capacidad productiva relacionada con la tecnología, los recursos disponibles, tierra, trabajo y capital, las distancias. A mayor distancia, hay mayores costos. Los costos de externalización. Producir en diferentes países, distintos componentes de un producto para ensamblarlos en una ubicación final. Inversión extranjera directa. Y la existencia de economías de escala, en determinadas industrias. Proteccionismo. A la Cámara de Diputados. Estamos sujetos a la competencia intolerable de un rival extranjero que goza de medios tan superiores para la producción de luz, que puede inundar nuestro mercado interno, a precios reducidos. Este rival no es otro que el sol. Nuestra petición es, que se apruebe una ley, para cancelar todas las ventanas, rendijas y fisuras, a través de las cuales la luz del sol acostumbra penetrar a nuestros hogares, en detrimento de la fabricación rentable que se nos ha permitido proporcionar al país, firman los comerciantes de velas. Bastiat. Son medidas que buscan restringir el comercio internacional. Importaciones y exportaciones. Surge mayormente de la presión sobre el gobierno, de ciertas industrias nacionales o grupos específicos cuyos intereses se ven comprometidos por las actividades del libre comercio internacional, para influir en la determinación de su política comercial, que por conflictos de intereses de países. En todos los países, los incansables enemigos del libre comercio son los intereses especiales de empresas y trabajadores protegidos. Se utilizan herramientas como las tarifas, las cuotas, los subsidios y las especificaciones. No todo el proteccionismo es malo. También persigue objetivos no económicos como preservar las tradiciones culturales, mantener las condiciones medioambientales, velar por la salud pública, proteger a ciertos sectores vulnerables, velar por la seguridad nacional, y otras más que distan de intereses económicos particulares. Una política de proteccionismo trata de responder a ¿qué? ¿Cuánto? ¿Y cuándo restringir? ¿Qué herramienta usar? ¿Cuáles son los costos y beneficios? Balanza de pagos o balanza comercial. Es la comparación de todos los ingresos procedentes del resto del mundo frente a todos los pagos que el país hace al resto del mundo. ¿Es bueno tener un superávit comercial? ¿Es malo tener un déficit comercial? Determinación del tipo de cambio. El tipo de cambio mide cuánta moneda nacional se necesita para tener una moneda extranjera, divisas. De esta forma, se puede tener una referencia de los precios de los bienes de otros países que están en otra moneda, importaciones. Asimismo, ayuda a establecer los precios de los bienes nacionales en los mercados internacionales, exportaciones. Mayormente, el valor de las monedas está en función del dólar estadounidense y es fijado por los gobiernos. Las variaciones del tipo de cambio pueden afectar a exportadores o a importadores. Coordinación internacional de políticas. Facilita la integración mundial de las economías. Las políticas de un país pueden afectar a otros países, pero existe un problema a saber. ¿Cuál es el grado de armonía entre políticas comerciales y monetarias? La Organización Mundial del Comercio es quien vela por las políticas macroeconómicas internacionales.
Mercado internacional de capitales. En el mercado de capitales se intercambian recursos presentes, dinero, por compromisos a pagar en el futuro próximo o lejano. Los mercados internacionales de capitales son más flexibles a las regulaciones que en los mercados nacionales sobre las inversiones. Por su naturaleza, están unidos a las fluctuaciones de las monedas y a la suspensión de los pagos. El estudio de la economía internacional se divide en dos partes: el comercio internacional y las finanzas internacionales. El análisis del comercio internacional pone el énfasis en las transacciones reales de la economía internacional, es decir, en aquellas transacciones que implican un movimiento físico de bienes o un compromiso tangible de recursos económicos. El análisis financiero internacional pone el acento en el lado monetario de la economía internacional, esto es, en las transacciones financieras como las compras por parte de los extranjeros de dólares estadounidenses. La economía internacional estudia las relaciones económicas y la interdependencia entre las naciones. Dichas relaciones ejercen influencia en los campos político, social, cultural, internacional y militar, y a su vez son influenciados por las naciones, con el fin de analizar el efecto del flujo internacional de bienes, servicios y factores de producción sobre el bienestar de los consumidores domésticos. Hay que recordar que el consumo es el fin de la actividad económica. La producción y el intercambio son solamente los medios para este fin. También se puede examinar o pronosticar la forma como las políticas nacionales dirigidas hacia la regulación de estos flujos internacionales afectan el bienestar doméstico. ¿Qué es la globalización? Consiste en una mayor integración de mercados de productos y servicios entre las naciones por medio del comercio, migración e inversión extranjera. Todos los países imponen límites a quien puede residir y trabajar en su territorio. Estas restricciones se imponen ante el temor de que la inmigración desde países con bajos salarios pueda hacer disminuir los salarios de los trabajadores nativos menos cualificados. Tenga o no justificación este temor, la inmigración constituye un tema político muy controvertido en muchos países. También incluye elementos no económicos como la cultura y el entorno. En términos sencillos, la globalización es política, tecnológica y cultural, así como económica. En conclusión, en una economía de mercado, las decisiones de producción y consumo son tomadas por los consumidores y por los productores. La economía internacional estudia los problemas derivados de la interrelación entre los países. El comercio internacional y las finanzas internacionales son las dos grandes partes que componen la economía internacional. La globalización es la integración de los mercados y de elementos no económicos.